El polvo era lo primero que Willa sentía, siempre. Se colaba en las rendijas de las viejas tablas de pino de la casa que su padre había construido con las manos, un hogar que ahora se sentía más como una tumba polvorienta que un refugio. El polvo se filtraba a través de las telarañas en las ventanas, se pegaba a su piel como un segundo pellejo y se asentaba en su paladar como un sabor amargo y constante. Era el polvo de Texas, el polvo del desierto de Chihuahua, un vasto y seco mar de tierra que se extendía sin piedad más allá de las fronteras de su pequeño y claustrofóbico mundo. A sus 17 años, la vida de Willa era una rutina implacable y agotadora. El sol, tan feroz como el juicio de la viuda O'Malley, traía consigo el trabajo arduo en los campos de algodón resecos y la voz áspera y dominante de su hermanastro Silas. Willa recordaba, como si fuera un sueño lejano y borroso, los días con su madre. Recordaba las risas que llenaban la casa, el olor a pan recién horneado y el suave toque de una mano que nunca parecía cansarse de tocar su cabello. Pero su madre se había ido hace mucho tiempo, llevándose consigo la poca calidez que había en el hogar. Ahora solo quedaban el silencio, el frío de las noches y una soledad tan profunda que a veces le dolía el pecho. Silas, un hombre corpulento y con una cara siempre roja por el alcohol, se había convertido en el dueño de la casa y el carcelero de Willa, gracias a la influencia de la viuda O'Malley, la mujer más rica y dominante del pueblo. Pero Willa no era la clase de mujer que se doblegaba fácilmente. A pesar de los abusos físicos y emocionales, una chispa de resistencia ardía en su interior. Su cabello color miel, un recuerdo vivo de su madre, siempre caía sobre sus hombros. Sus ojos, del color de un cielo de verano sin nubes, eran la única posesión que nadie le podía quitar. A través de ellos veía el vasto desierto, un lugar prohibido, un desierto que la llamaba. Era un lugar donde no había vallas, ni fronteras, ni la mirada reprobadora de su hermanastro. Esos ojos eran su única puerta a la libertad. La noche en que lo conoció, la luna era solo un pequeño suspiro en el cielo oscuro. Willa se había escabullido a hurtadillas detrás del granero, su refugio sagrado, y el sonido del arroyo a 1 kilómetro de distancia era su único consuelo. Pero esa noche oyó algo más, un ruido sordo. Un animal herido, pensó. Con el miedo encogiendo su estómago, se acercó con una lámpara de aceite en la mano. No era un animal, era un hombre, un apache, herido en el hombro por una flecha. Su torso desnudo estaba salpicado de sangre oscura. Su largo cabello negro, atado con una tira de cuero, caía sobre sus hombros. Sus ojos, del color de una noche sin luna, se fijaron en ella. No eran ojos de salvaje, como le habían enseñado en la iglesia, sino ojos de un cazador que evaluaba una amenaza. «No te tengo miedo», susurró Willa, más para sí misma que para él. Él no respondió, solo la observó, esperando a ver qué haría. «¿Qué te pasó?», preguntó. Él solo señaló la flecha. Willa se dio cuenta de que no hablaba su idioma, o quizás no quería. Lentamente, dejando la lámpara a un lado, se arrodilló. «Necesitas agua», dijo. Corrió al granero, cogió una cantimplora de cuero y regresó. Él la bebió con avidez. «Mi nombre es Willa», dijo ella, señalándose a sí misma. Él la observó un momento. «Tau», respondió él, con una voz ronca que parecía pertenecer a la tierra misma. Ese fue el comienzo de sus encuentros secretos. Se encontraban todas las noches en el mismo lugar, lejos de las miradas indiscretas. Willa le llevaba comida que escondía en su delantal, pan de maíz, carne seca. Tau, a cambio, le traía regalos pequeños de su tribu, piedras brillantes, plumas de halcón o trozos de madera tallados. Con él, Willa se sentía viva. No había juicio en su mirada, no había codicia, solo una curiosidad tranquila. Él le enseñó el significado de algunas palabras en su idioma. Le mostró cómo las estrellas eran un mapa y que el viento tenía un idioma propio que solo los que sabían escuchar podían entender.
Él le enseñó el significado de algunas palabras en su idioma. Le mostró cómo las estrellas eran un mapa y que el viento tenía un idioma propio que solo los que sabían escuchar podían entender. Una noche, Tahu le entregó un collar de cuentas de hueso, pulido hasta el brillo. «Para el valor», dijo. Willa no sabía por qué esas dos palabras la hicieron llorar, tal vez porque nunca nadie le había dicho que fuera valiente. Escondió el collar en una pequeña caja de madera que tenía bajo su colchón, una de sus pocas posesiones. Pero la felicidad nunca dura. Su hermanastro, un hombre grande y borracho llamado Silas, era una pesadilla andante. Él la controlaba, la golpeaba y la amenazaba. Una tarde, mientras Willa limpiaba la habitación, Silas la sorprendió. Con la brutalidad que lo caracterizaba, le quitó la caja. La abrió y la ira estalló en él al ver el collar. «¿Qué es esto?», bramó, su voz llena de resentimiento. «¿Un regalo de un salvaje?». Willa no dijo una palabra. Él la abofeteó con el dorso de la mano. La sangre brotó de su labio. «Vas a aprender una lección», siseó. «La traición no tiene cabida en un pueblo piadoso». Willa supo en ese momento que su tiempo había terminado. La noche siguiente, Silas la arrastró hasta la plaza del pueblo. La plaza del pueblo no era más que un parche de tierra seca y agrietada, pero esa tarde, para Willa, se había convertido en el escenario de su propia ejecución. Fue arrastrada hasta el poste central. Silas, con una fuerza brutal, la ató al madero, y las cuerdas ásperas de cáñamo se clavaron en la piel magullada de sus muñecas. El público se agolpó alrededor, un muro de rostros curiosos y llenos de juicio. En un extremo de la plaza, el alguacil Morales, un hombre perezoso con una gran barriga que se movía con cada respiración, se puso de pie, su rostro reflejando una extraña mezcla de deber y aburrimiento. La justicia para él era un castigo rápido, una muestra pública de poder. La viuda O'Malley, con sus ojos entrecerrados y su boca fina, era la que realmente gobernaba. Con una sola palabra podía convertir a un forastero en un héroe o en un demonio. Willa fue el demonio. «Se acostó con uno de ellos», dijo la viuda, con su voz chillona. «¡Inmoralidad!». El murmullo de la multitud se intensificó, como el zumbido de un enjambre de abejas enojadas. El alguacil no necesitó un juicio. Él solo necesitaba un castigo. Willa estaba atada al poste, las cuerdas rozando su piel. «Vas a confesar», dijo el alguacil, su voz ronca. Willa negó con la cabeza. Sus labios agrietados eran lo único que tenía bajo su control. Era su único poder, una pequeña chispa de resistencia que no estaba dispuesta a entregar. Justo cuando el alguacil hizo un gesto de cabeza, un fuerte ruido de cascos rompió el silencio. La gente se volteó, sus rostros llenos de pánico. Tagu cabalgaba a una velocidad vertiginosa. No llevaba un rifle ni una lanza. Su única arma era la furia en sus ojos. Su rostro, pintado con rayas rojas y negras, lo hacía parecer aún más aterrador. Al llegar a la plaza, se bajó del caballo y caminó lentamente hacia Willa. El alguacil levantó su revólver. Tagu no lo miró. Su mirada estaba fija en Willa. «Tu justicia es un lazo», dijo Tagu, en un español perfecto, pero con un acento que sonaba tan antiguo como las montañas. «La nuestra es la tierra, y la tierra habla por ella». Se inclinó, sacó una rama de copal que había traído y la encendió con un movimiento rápido y seguro. La rama se consumió lentamente, liberando un humo dulce y pesado que se extendió por la plaza. Tao se acercó lentamente a Willa y con una calma asombrosa tocó con la rama de copal la cuerda que la ataba. El humo se elevó y la cuerda comenzó a arder lentamente. Los ojos de Willa estaban fijos en él, llenos de asombro y gratitud. Cuando la cuerda se rompió, ella cayó al suelo, pero Tao la atrapó antes de que tocara el polvo.
La sostuvo firmemente, como un cazador sostiene a su presa más preciada, frente a las personas que la habían llamado traidora. Willa jadeó, recuperando el aliento. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, pero sus ojos estaban llenos de vida. El alguacil levantó su revólver, pero la voz de Tau lo detuvo en seco. «No vine para la guerra», dijo, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Pero si levantas esa arma, yo la terminaré». Con un gesto de infinito respeto, Tau la bajó al suelo. «No me la llevaré», dijo, mirando a la multitud, «pero la dejaré entera, y la memoria de esta noche vivirá para siempre». El silencio de la noche era el único testigo de su huida. Dejaron el pueblo en la oscuridad, con Tahu guiando el camino. No hubo una despedida, no hubo una última mirada a la vida que Willa dejaba atrás. Solo el sonido de los pasos de Tahu, firmes y decididos en la tierra seca. Willa caminaba tras de él, con los pies descalzos y doloridos, y el viejo vestido de algodón rasgado que le había dado Silas. El miedo aún se aferraba a su corazón, una espina venenosa, pero por primera vez en mucho tiempo no era un miedo a lo que le harían, sino a lo que le pasaría a Tahu. «¿Qué hay de ellos?», preguntó Willa, con una voz apenas audible. «¿Nos buscarán?». Tahu caminó un poco más y luego se detuvo. Se giró hacia ella y la luz de la luna iluminó su rostro pintado, dándole un aire casi místico. «El pueblo buscará a la mujer que se perdió», dijo, «pero no a la que se fue». La distinción era simple, pero para Willa era un universo. Ella no era una víctima perdida, sino alguien que había elegido su propio camino. Tahu le arropó con una manta suave y cálida que había traído, y por primera vez en su vida, Willa se sintió protegida. Viajaron durante días, siempre bajo la luz de la luna, y durante las mañanas se escondían en cuevas o detrás de las rocas. Willa descubrió un mundo que nunca supo que existía. Tahu le enseñó a leer las estrellas, a encontrar agua donde no había, y a distinguir las plantas comestibles de las venenosas. Willa, a su vez, le contó sobre su vida. Le habló de su padre, un hombre amable que murió demasiado pronto, de su madre, de la viuda O'Malley y de Silas. Tahu la escuchó pacientemente, sin interrumpir. Su silencio era un bálsamo para su alma herida. Una mañana, al llegar a un arroyo con agua cristalina, Willa se detuvo. Ella miró su reflejo en el agua. La cicatriz en su cara era un recuerdo doloroso, el símbolo de su pasado. Willa se sentó en una roca. «Sigo esperando sentir rabia», confesó ella, su voz apenas un susurro. «Por mi padre, el cura, las mujeres que solo miraron. Sigo esperando que la rabia me llene y me dé la fuerza para seguir adelante». Tahu se agachó a su lado, le ofreció un puñado de salvia. «La rabia no te alimenta. Esto es la medicina de la memoria. Convierte las heridas en un mapa para que no te pierdas». Willa tomó la salvia y su aroma, amargo y terroso, le recordó que la curación no era el olvido, sino el recuerdo. Llegaron a un viejo asentamiento de un pueblo perdido, medio quemado, medio devorado por las enredaderas. «Este era el hogar de mi abuela», dijo Tahu, con voz suave, sus ojos brillando con un recuerdo lejano. «Cuando era niño, ella me enseñó a cazar, a leer las estrellas y a hablar con el viento». Willa tocó el marco de una puerta carbonizada, su corazón latía con una extraña emoción. «Quiero reconstruirlo», dijo Tahu, con una determinación que Willa nunca había visto en él. «No para olvidar, sino para honrar, para crear un nuevo legado, un legado de nuestra propia historia». Willa le preguntó qué sería ella en ese lugar. «Solo serás tú misma», respondió Tahu, con una sonrisa que apenas Willa pudo ver. «Y la tierra conocerá tu voz, y eso es una pertenencia que la mayoría de la gente nunca consigue». Willa lo miró con claridad. «Entonces, enséñame», dijo. «No solo a sobrevivir, sino a empezar de nuevo». Un día de primavera, una niña de unos 12 años, con el vestido rasgado y el rostro demacrado por el hambre, se paró cerca del campo de Willa. «¿Eres la bruja?»,
preguntó la niña con voz temblorosa. ¿La mujer blanca que vive con un salvaje y cultiva semillas fantasma? Willa se mió, una risa genuina por primera vez en mucho tiempo. Supongo que sí, dijo. La niña le dijo que tenía hambre y Willa la invitó a comer. La niña le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Willa respondió, una vez fui la mujer que colgaron, pero ahora soy la que escribe cómo termina la historia. El tiempo, que alguna vez se había sentido como una cadena que arrastraba a Willa, ahora fluía como el agua de un río en verano. Willa y Tagú vivían en su nuevo hogar, reconstruido piedra a piedra, con la ayuda de algunos de los ancianos y jóvenes de la tribu de Tabú. El lugar, que una vez fue un montón de ruinas y cenizas, ahora era un oasis de vida, un testamento a la resiliencia y el amor. La cicatriz de Willa ya no era una marca de vergüenza, sino un mapa de su viaje. En lugar de esconderla con mechones de cabello, ella la llevaba con orgullo, sabiendo que cada curva de la cicatriz representaba un momento de fuerza y resistencia. Se había convertido en una narradora silenciosa de su propia historia. Willa se había integrado completamente en la vida de la tribu. Aprendió a tejer canastas con hojas de agave, a preparar medicinas con hierbas del desierto y a cazar pequeños animales. Su voz, que una vez fue un susurro de miedo, ahora resonaba en las ceremonias del atardecer. Los niños la miraban con ojos llenos de curiosidad y respeto, y los ancianos la aceptaban como una más. Tabú la observaba, su amor por ella crecía cada día más. Él veía cómo su Willa, la mujer que había salvado de la horca, se convertía en una líder, en una mujer de la tierra. Una tarde, Willa se encontró con una de las mujeres de la tribu de Tabú, una anciana sabia llamada Kime. La anciana la miró con una sonrisa. «Tú eres la mujer que el viento trajo», le dijo. «Eres la que nos enseñó que la fuerza no está en la espada, sino en el corazón, en la capacidad de curar y de amar». Willa sonrió. Un sentimiento de paz profunda llenó su pecho. La historia de Willa y Taju se convirtió en una leyenda. No fue una leyenda de guerra y heroísmo, sino de amor y de esperanza. Una historia de una mujer que se negó a ser una víctima y de un hombre que vio más allá de lo que los demás veían. La tribu de Taju, que una vez se había alejado de los colonos por el miedo y el odio, ahora tenía una conexión. La historia de Willa era un puente. Era un recordatorio de que, incluso en el lugar más oscuro, el amor y la compasión pueden florecer. Su historia era una lección sobre la importancia de la aceptación, del perdón y de la fortaleza del espíritu humano. Willa, Taju y su comunidad prosperaron. El asentamiento que reconstruyeron se convirtió en un lugar de paz y de encuentro. Una noche, Willa se encontró con Taju. Él la miró, sus ojos llenos de un amor profundo y silencioso. «Salvaste algo más que a ti misma», le susurró. «Salvaste a nuestra gente. Les enseñaste que el miedo no es el único camino». Willa sonrió y miró a Taju. «El mérito es tuyo», dijo. «Tú me mostraste el camino. Tú me salvaste». Él la besó, y el beso no era de posesión, sino de gratitud. Y así, en el vasto desierto de Texas, Willa y Taju construyeron su legado, un legado de salvia y fuego, de amor y de un nuevo comienzo. El tiempo, que alguna vez fue un enemigo para Willa, se había convertido en un amigo. Las estaciones pasaban, y con ellas la comunidad de Tau crecía. La historia de la mujer que fue salvada de la horca por un guerrero apache se había esparcido, no solo entre los pueblos, sino también entre los colonos más alejados. Algunos, llenos de curiosidad, se acercaban al nuevo asentamiento, que ahora se alzaba con orgullo en el lugar de las ruinas. Buscaban a la mujer que hablaba con la tierra, y Willa los recibía con una sonrisa y una olla de guiso humeante. No había rencor en su corazón, solo una compasión silenciosa que había aprendido del desierto. La tribu de Tau, que había vivido en constante movimiento, ahora tenía un hogar.
El nuevo asentamiento, que Willa y Tau llamaban el Refugio del Viento, era un testimonio vivo de la paz. Habían construido chozas de adobe, cultivado campos de maíz y frijoles y se habían dedicado a la cría de cabras y ovejas. Tau, el guerrero silencioso, se había convertido en un líder de paz, un mediador entre su gente y los pocos colonos que se atrevían a acercarse. Su sabiduría y su calma eran su mayor fuerza, y Willa era su compañera, su voz, su ancla. Una noche, en la celebración de la luna nueva, Willa se puso un vestido de piel de venado que Tau le había hecho, decorado con intrincados bordados de cuentas y plumas. La cicatriz en su cara, una vez un símbolo de su dolor, ahora era un mapa de su fuerza. Tau, con su rostro pintado para la ceremonia, se puso de pie junto a ella. Se miraron y en sus ojos no había nada más que amor. Mientras el fuego ardía, los miembros de la tribu cantaban y bailaban. Kime, la anciana sabia, se acercó a Willa. «La tierra te adoptó», dijo, con una sonrisa. «Y tú, a cambio, le diste un nuevo corazón». El asentamiento prosperaba, pero el desierto de Chihuahua era implacable. El agua era un bien escaso y la sequía era una amenaza constante. Un día, Tajo llevó a Willa a un lugar secreto, un oasis escondido entre las rocas. Era una pequeña cascada que caía en un estanque de agua cristalina. «Este es el corazón de nuestra tierra», dijo Tajo con voz suave. «Nuestra gente lo conoce desde hace generaciones, pero nunca lo revelamos a los de afuera». Willa se arrodilló y tocó el agua, sintiendo su frescura. Tajo le contó la leyenda del estanque. «Se dice que un espíritu de la tierra, una mujer sabia y antigua vive aquí», dijo. «Ella nos da el agua, pero solo aquellos que la honran». Willa miró a Tajo, sus ojos llenos de asombro. Ella no vio solo a un hombre, sino a un hombre conectado con la tierra, con el espíritu de su gente. Willa se había convertido en la narradora de la tribu. Todas las noches, los niños se sentaban a su alrededor escuchándola contar historias. No les contaba sobre su pasado, sino sobre el futuro. Les contaba sobre la importancia de la tierra, de respetar a los animales y de vivir en paz. Ella usaba una vara para dibujar en la tierra, ilustrando sus historias, y los niños la miraban con los ojos muy abiertos. Tau se sentaba en silencio detrás de ella, su rostro iluminado por el fuego. Él no era el único que había salvado a Willa. Ella también lo había salvado a él, dándole un propósito, una razón para creer en la paz. Una noche, un niño le preguntó, «¿Qué es el amor, Willa?» Willa miró a Tau y luego miró al niño. «El amor», dijo con una sonrisa, «es la fuerza que te enseña a escribir tu propia historia, incluso cuando los demás intentan borrarla». Una tarde, mientras Willa y Tajo trabajaban en los campos, un carruaje se detuvo a lo lejos. Era una vista inusual. Los visitantes eran una familia de colonos de habla hispana, el padre con una barba espesa y el rostro curtido por el sol, la madre con ojos curiosos y un bebé en brazos. Se acercaron con cautela, sus ojos escaneando el asentamiento y el rostro de Tajo. El hombre miró a Willa, luego a Tajo, luego de nuevo a Willa, como si no pudiera creer lo que veía. «Nos dijeron que había una mujer aquí», dijo, con una voz ronca y temblorosa, «la mujer que el viento trajo». Willa sonrió, una sonrisa tranquila que no tenía ni un rastro de miedo. «Soy Willa», dijo, «y él es Tajo. Bienvenidos a nuestro hogar». La mujer, que había estado apretando al bebé con fuerza, se relajó un poco. «Mi nombre es Elena», dijo. «Mi esposo Mateo. Tuvimos que irnos de nuestro pueblo. La sequía nos está matando». Willa les dio comida y agua y los invitó a quedarse. Les contó su historia, no la de la traición y la horca, sino la del desierto y la esperanza. Les habló de la conexión con la tierra, del poder del copal y de la sabiduría del viento. A medida que Willa hablaba, los ojos de Elena se llenaban de lágrimas. Mateo, que había estado tan cauteloso, bajó la guardia. Él no vio a una mujer salvaje con un bárbaro. Él vio a una mujer fuerte, una líder, una narradora.
La visita de Elena y Mateo fue un punto de inflexión. Se quedaron por unos días, aprendiendo a cultivar la tierra de una manera que nunca habían conocido. Mateo aprendió a escuchar los signos de la naturaleza, a no luchar contra ella, sino a trabajar con ella. Elena, por su parte, encontró una amiga en Willa. Le contó sobre la vida en su pueblo, las historias y las canciones. Willa, a su vez, le habló de Kime, la anciana sabia, y de las leyendas de los espíritus de la tierra. Una tarde, mientras Mateo y Tajo reparaban una valla, Mateo miró a Tajo. «Te agradezco», dijo, «por lo que hiciste por tu mujer, y por lo que haces por nosotros». Tajo no dijo nada, solo asintió con la cabeza, su rostro una máscara de calma. Mateo continuó. «En mi pueblo se dice que no se puede confiar en su gente, que son salvajes, pero tú eres diferente». Tajo miró a Mateo. «No soy diferente», dijo, «soy igual que mi gente. Solo soy un hombre que ha encontrado su hogar. Y mi hogar no es un lugar, sino una persona. Y ahora, un pueblo». Una noche, mientras la luna llena iluminaba el asentamiento, Kime, la anciana sabia de la tribu, se acercó a la choza de Willa y Tau. Willa estaba tejiendo una canasta y Tau afilaba una punta de flecha. Kime entró en silencio. Su presencia llenó el espacio con una calma que Willa ya había llegado a conocer y amar. «He tenido un sueño», dijo Kime. Su voz era como el susurro de las hojas secas en el viento. «Un sueño sobre un río, el río de nuestra gente». Willa dejó de tejer, Tau dejó de afilar. Ambos miraron a la anciana. Kime era la narradora de las visiones, la guardiana de los sueños de la tribu. Sus palabras eran sagradas. «En el sueño», continuó Kime, «el río se secó, la tierra se agrietó y las plantas murieron. Pero en el lecho del río vi una piedra que no pertenecía allí. Era blanca como la nieve y brillaba con una luz extraña. Y en esa piedra vi el rostro de una mujer». Willa sintió un escalofrío. Ella sabía que Kime estaba hablando de ella. Kime miró a Willa a los ojos. «El río no se secó porque la tierra estaba enojada. Se secó porque la gente se había olvidado de cómo honrarla. La piedra blanca apareció para recordarnos». La mañana siguiente, Willa y Tahu se prepararon para un viaje. Kime les había dado una misión. Debían encontrar el origen del río y el lugar de la piedra blanca. Willa se puso el vestido de piel de venado que Tahu le había hecho, y Tahu se puso su traje de viaje. Se despidieron de la comunidad y Willa le dio un abrazo a Kime. «El corazón de la tribu te acompaña», le susurró la anciana. Willa y Tahu viajaron durante días. Caminaron por las montañas, cruzaron arroyos y durmieron bajo el cielo estrellado. El viaje no era solo físico, sino también espiritual. Tahu le contó a Willa las leyendas de su pueblo, las historias de los espíritus del viento y el agua, de los animales sagrados y de los primeros humanos que caminaron por la tierra. Willa, a su vez, le habló a Tahu de sus recuerdos de infancia, de los libros que había leído y de las canciones que su madre le cantaba. Compartieron sus historias, sus miedos y sus esperanzas. El viaje se convirtió en un lazo que los unió aún más. Finalmente, llegaron al nacimiento del río, un lugar escondido entre las montañas. Era un estanque de agua cristalina que fluía desde una cueva. En el centro del estanque había una piedra. No era blanca, como Kime había dicho. Era una piedra oscura, con un brillo plateado. Y en esa piedra, Willa vio su reflejo. No el reflejo de la mujer que había sido ahorcada, sino el de la mujer que se había salvado. Willa se arrodilló y tocó la piedra. El agua estaba fría, pero la piedra estaba caliente. Una voz sin sonido llenó su mente. Era la voz de Kime, la voz de la tierra, la voz de un espíritu antiguo. «El río no se ha secado», dijo la voz, «solo ha cambiado de camino. Y tú eres el nuevo camino». Willa miró a Tahu, sus ojos llenos de lágrimas. «He entendido», dijo.
No se trata de encontrar un nuevo río, se trata de ser el nuevo río, de ser el nuevo camino para nuestra gente. Tajo sonrió. Él ya lo sabía, él siempre lo había sabido. Después de su viaje a la cueva, Willa y Tao regresaron a su asentamiento con una nueva misión. No se trataba de encontrar un río, sino de ser el río. De ser el flujo de vida que nutriría a su gente y a los nuevos colonos que se unían a su comunidad. La piedra que Willa había visto en el fondo del estanque se convirtió en su inspiración. La piedra no era el final del camino, sino el comienzo. Willa se convirtió en la visionaria, la que veía el futuro. Con la ayuda de Kime y los ancianos, ella y Tao trazaron un nuevo plan. Construirían un nuevo asentamiento cerca de un río más grande, un lugar donde el agua fuera abundante y pudiera sustentar a más personas. Un lugar donde la gente de diferentes culturas pudiera vivir en paz y donde los lazos de la amistad y la confianza pudieran florecer. Tao se convirtió en el constructor, el que unió a su gente y a los colonos. Juntos construyeron un puente de madera sobre el río, un puente que simbolizaba la unión entre los dos mundos. El puente no era solo una estructura, sino una promesa. La promesa de que la paz era posible, de que la cooperación era la clave para la supervivencia y de que el futuro estaba en manos de aquellos que se atrevían a soñar. Una tarde, mientras Willa y Tahu estaban en el puente, viendo a los niños jugar en el río, un carruaje se detuvo en la orilla opuesta. Willa sintió un escalofrío en la espalda. Del carruaje bajó un hombre. Era Silas. Pero no era el Silas que Willa recordaba. Era un hombre viejo, con el rostro arrugado por el odio y los años. A su lado estaba el alguacil Morales, con la cabeza gacha, su rostro lleno de miedo y arrepentimiento. Silas miró a Willa, luego miró a Tahu. La ira se encendió en sus ojos. «¡Maldita seas!», gritó. «Pensé que estabas muerta, pensé que el desierto te había tragado». Willa no se inmutó. «No estoy muerta», dijo, con una voz tranquila y firme. «Estoy viva, y soy la que escribe mi propia historia». Silas sacó un revólver. «Morirás hoy, Siseo, morirás por traición». Tahu se puso delante de Willa, protegiéndola con su cuerpo. «No más lazos», dijo. Su voz era como un trueno. «No más odio. El tiempo de tu justicia ha terminado». Silas, el hombre que una vez había sido su pesadilla, ahora era solo un viejo cansado, consumido por el odio. Willa miró a Tao y luego a Silas. Ella sabía lo que tenía que hacer. Willa dio un paso adelante, se puso de pie junto a Tao, su mano sobre el brazo de él. «No te mataremos», dijo Willa, su voz llena de compasión. «No nos vengaremos. Porque la venganza es un lazo que te ata al pasado, y nosotros hemos elegido ser libres». Willa le contó a Silas la historia de su pueblo. Le habló de la sabiduría de la tierra, de la fuerza de la compasión y de la esperanza de un nuevo comienzo. Le habló del puente que habían construido, no solo un puente de madera, sino un puente entre dos mundos. Silas escuchó, y algo en su corazón se rompió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y él se dejó caer al suelo, un hombre roto y derrotado. El alguacil Morales, con la cabeza gacha, lloró en silencio. Él también había sido liberado de su propio lazo de miedo y culpa. Esa noche, Willa y Tao se sentaron junto al fuego, con los ojos de su comunidad sobre ellos. Tao besó la mano de Willa. «Salvaste a Silas», dijo, «no con una espada, sino con tu corazón». Willa sonrió. «No», dijo, «me salvé a mí misma». Y al hacerlo, le mostré el camino a él y a la tierra que ahora nos llama a todos a casa. El eco de la historia de Willa y Tahu se extendió como un incendio forestal, no de destrucción, sino de vida. Llegó a los oídos de Silas, el borracho, y del alguacil Morales, el cobarde, pero también llegó a oídos de la viuda O'Malley. Consumida por la curiosidad y un resentimiento corrosivo, decidió hacer el largo y difícil viaje para ver con sus propios ojos el milagro que se decía que había ocurrido en el desierto.
La encontró un día, parada en el borde del campo de maíz. Su vestido negro contrastaba fuertemente con los tonos vibrantes de las plantas. Willa la vio primero. Kime, la anciana sabia, estaba con ella, cosechando frijoles. «El pasado no ha muerto», susurró Kime. «Ha venido a verte para que pueda morir». Willa se levantó y caminó hacia la viuda. Tahu estaba cerca y al ver la tensión en el rostro de Willa, se acercó. Su presencia era una roca sólida de calma. La viuda O'Malley, consumida por los años y el odio, apenas era una sombra de la mujer dominante que Willa recordaba. Sus ojos, una vez llenos de juicio, estaban llenos de una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Tú eres ella?», preguntó. Su voz era un susurro ronco. «Dicen que has hecho un pacto con el diablo». Willa sonrió, una sonrisa llena de compasión que desarmó a la viuda. «No», dijo, «hice un pacto con la tierra, y la tierra nos da la vida que nos negaste». La viuda O'Malley se quedó en silencio, sus ojos recorriendo el asentamiento. Vio a niños riendo, a colonos trabajando junto a los apaches, a la paz en los rostros de la gente. Vio la prosperidad y en su corazón se rompió algo. El nuevo asentamiento, el refugio del viento, no era solo un lugar de paz, sino también un lugar de intercambio. Las mujeres de la tribu de Paju les enseñaron a las mujeres de los colonos a tejer canastas con hojas de agave y a hacer tintes naturales con las plantas del desierto. Las mujeres de los colonos, a su vez, les enseñaron a las mujeres de la tribu a tejer con lana y a hacer pan de maíz. El sonido de los telares y las brisas de las mujeres se mezclaban con los cantos de los pájaros y el susurro del viento. Tahu y Willa se convirtieron en los tejedores de esta nueva sociedad. Se sentaban todas las tardes al lado del fuego con las mujeres de ambos pueblos. Juntos tejían un tapiz que representaba la historia de su pueblo. En el tapiz se entrelazaban los símbolos de los apaches, la estrella de 8 puntas y el rayo, con los símbolos de los colonos, el trigo y el sol. Era un tapiz de paz, un recordatorio de que la fuerza no está en la separación, sino en la unión. Willa, con la ayuda de Kime, se convirtió en una narradora de historias. Les contaba a los niños sobre la historia del pueblo, pero no una historia de guerra y de odio, sino una historia de amor, de perdón y de esperanza. Les contaba sobre la mujer que fue salvada y el guerrero que encontró la paz. Y los niños de ambos mundos escuchaban con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo, Willa y Tahu se sentaron en la cima de la colina. El asentamiento se veía como un oasis de luz en la oscuridad del desierto. Willa apoyó su cabeza en el hombro de Tahu. «Nunca pensé que el desierto podría ser un lugar así», dijo. Tahu la miró, sus ojos oscuros llenos de amor. «El desierto es como el corazón de un hombre», dijo. «Puede ser duro y cruel, pero si lo riegas con amor y compasión, florecerá. Y tú, Willa, eres la que lo regaste». Willa sonrió. Ella no era la mujer que había sido ahorcada. Ella era la mujer que había encontrado su hogar. Y su hogar no era solo un lugar. Su hogar era el corazón de Tahu y la tierra que los había unido. La cicatriz en su cara ya no era un recordatorio de su pasado, sino un mapa de su viaje. Y cada vez que alguien la veía, no veían dolor, sino fuerza. Y esa, pensó Willa, era la mayor victoria de todas. El tiempo, el gran tejedor de historias, había tejido una nueva página en la vida de Willa y Tahu. Ya no eran solo un par de fugitivos que se aferraban a la esperanza en el desierto, sino los ancianos de un nuevo pueblo. La cicatriz de Willa, una vez una marca de vergüenza, ahora era un mapa sagrado, venerado por todos. Tahu, el guerrero solitario, se había convertido en un líder sabio y respetado, cuyo consejo era buscado por apaches y colonos por igual. Su asentamiento, el refugio del viento, había crecido más allá de las expectativas.
No era un pueblo con calles rectas y casas idénticas, sino una comunidad orgánica donde las chozas de adobe de los apaches se entrelazaban con las cabañas de madera de los colonos. El río que los unía no era solo una fuente de agua, sino también un lugar de encuentro, donde los niños de ambos pueblos jugaban y aprendían juntos. Willa se había convertido en la narradora de la tribu. Su voz, una vez un susurro de miedo, ahora era la voz de la historia. Todas las noches se sentaba junto al fuego, con los niños a su alrededor, y les contaba la historia de la mujer que fue salvada y del guerrero que encontró la paz. Entre los niños había una niña de 6 años, con el cabello color miel como el de Willa y unos ojos verdes brillantes, que la miraba con una adoración silenciosa. Se llamaba Luna, era su hija. Una noche, Kime, la anciana sabia, llamó a Willa y Tahu a su choza. La anciana estaba sentada en su cama, su cuerpo frágil, pero sus ojos brillaban con la luz de 1000 estrellas. «Mi viaje está llegando a su fin», dijo, con una voz apenas audible. «El viento me llama y debo ir». Tahu, que la amaba como a su propia abuela, se arrodilló y le tomó la mano. Willa, con lágrimas en los ojos, se sentó a su lado. Kime miró a Willa. «Tú eres mi legado, Willa, no de sangre, sino de espíritu. Tú eres la que se atrevió a creer en la paz. Y tú, Tahu, dijo, mirando a su nieto, tú eres el que se atrevió a amar. Juntos crearon una nueva historia, un nuevo camino para nuestra gente». Kime le dio a Tahu un collar de huesos, el mismo collar que Tahu había regalado a Willa. «Este es el lazo que te une a la tierra», dijo, y luego le dio a Willa una rama de salvia. «Este es el lazo que te une a la memoria». Kime cerró los ojos y el viento, el gran tejedor de historias, se la llevó. Después de la muerte de Kime, Willa y Tahu sintieron un vacío en sus corazones, pero el legado de la anciana vivía en ellos. Willa se puso el collar de huesos que Tahu le había dado, y Tahu se puso el collar que Kime le había dado. El lazo entre ellos no era solo de amor, sino de legado. Era un lazo que unía el pasado, el presente y el futuro. Una tarde, Willa y Tahu se sentaron en la cima de una colina mirando el asentamiento. El lugar que una vez fue un montón de ruinas ahora era un hogar. Vieron a Luna, su hija, jugar con otros niños, riendo y corriendo, sin un rastro de miedo en sus ojos. Vieron a apaches y a colonos trabajando juntos, compartiendo sus historias, sus miedos y sus esperanzas. Y en ese momento, Willa y Tahu supieron que habían logrado su misión. «El desierto es como el corazón de un hombre», dijo Tahu, tomando la mano de Willa. «Puede ser duro y cruel, pero si lo riegas con amor y compasión, florecerá. Y tú, Willa, eres la que lo regaste». Willa sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «No», dijo, «nosotros lo regamos juntos, y ahora el desierto nos ha llamado a todos a casa». Y así, en el vasto desierto de Texas, Willa y Tahu construyeron su legado, un legado de salvia y fuego, de amor y de un nuevo comienzo.